Vamos a estudiar, hermanos. Hace un tiempo lo hicimos cuando me corresponde enseñar y predicar. Y vamos a continuar con el libro de Éxodo. Creo que hace un montón de tiempo que hemos estado estudiando el libro de Éxodo. Éxodo capítulo 4 en esta ocasión. Éxodo capítulo 4, versículo 27 hasta el final. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel, y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés, e hizo las señales delante de los ojos del pueblo. Y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Esta es la porción que vamos a estudiar en esta tarde, en esta noche, y el énfasis principal que vamos a hacer en esta noche, según el texto que Dios nos permite estudiar en esta ocasión, es creer y apropiarnos del mensaje de Dios. Esa es la centralidad de la exposición en esta noche: creer y apropiarnos del mensaje de Dios. Es un asunto muy crucial, muy importante, que debemos considerar nosotros en nuestra relación con Dios, que no solamente es un creer intelectualmente, sino que también tiene que ver con apropiarse. Y el libro de Éxodo, voy a darle algunos detalles importantes para estudiar el libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. El nombre del libro de Éxodo debería ser conforme a los hebreos, como ellos lo entendían, según las primeras palabras del versículo 1. Y ustedes van a ver ahí, buscando Éxodo capítulo 1, versículo 1, ¿cuáles son las primeras palabras? ¿Cuáles son las primeras palabras? Estos son los nombres. Ese debería ser el título del libro de Éxodo. Esos son los nombres. Pero cuando se tradujo a la Septuaginta, también se le puso Éxodo, la salida, la salvación de los judíos, de haber estado muchos años en Egipto y cómo Dios los salvó y los sacó. Pero realmente el énfasis es del libro que Dios está cumpliendo la promesa que había dado a Abraham. Y los nombres de los que entraron a Egipto, cerca de 70 personas, ya no serían 70 personas, sino serían cerca de 2 millones de personas que salieron de Egipto. Y el propósito y énfasis de Éxodo es justamente eso: decir que entraron pocos y salieron muchos. Y el énfasis de Dios para el pueblo es: ojo, estoy cumpliendo la promesa de Dios que hice a Abraham. Ese es Éxodo. Y eso es lo que Dios va a mostrarnos y va a enseñarnos de cómo es que, usando a una nación extranjera, Dios hizo crecer a su nación dentro de otra nación. Y nos enseña mucho esto acerca de la soberanía de Dios. Dios es impresionante. A Dios no lo podemos encajar en una lógica humana. A Dios no lo podemos reducir a un pensamiento racional nuestro. Y Dios usó de todas las circunstancias para cumplir la promesa a Abraham, y Dios va a usar a una pareja. ¿Se acuerdan ustedes? Primero Dios usa a unas comadronas y salvan la vida ¿de quién? De Moisés. Pues Dios usó también a la pareja, a los padres, a Jocabet y a Amram.
y salvaron a su hijo Moisés. Y Dios va a usar luego ¿a quién? A la hija de Faraón para salvar a Moisés. Y luego Dios guarda a Moisés por 40 años en el desierto, después de haber estado 40 años dentro del palacio, cuidado, enseñado, adiestrado, entrenado en muchas ciencias. Y luego Dios le dice, muy bien, ahora Moisés te toca 40 añitos en el desierto, porque luego tú vas a llevar al pueblo por el desierto y vas a aprender cómo es andar en el desierto para guiar al pueblo en el desierto. Y Dios está va a hacer cosas maravillosas con Israel. Pero vamos dando algunos detalles más después de orar. Padre, te pedimos dirección en este momento, en esta prédica, en esta enseñanza. Pedimos, Padre, que nos hables. Ayúdanos a apropiarnos de tu palabra como debieron hacer los judíos, los israelitas en su momento. Y ayúdanos a responder a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Dios va a mostrarse a Israel después de muchos años. Ahora, le voy a dar muchos datos para que usted luego estudie más en su casa y medite, porque es importante tener un buen contexto para seguir aprendiendo bien de las Escrituras. El pueblo de Israel estuvo cerca de 430 años en Egipto. Así nos dice, lo contó Esteban en Hechos capítulo 7, si no me equivoco, cerca de 430 años. Pero eso ya había sido dicho en Génesis capítulo 15, creo que es el versículo 18, cuando Dios dijo que iban a estar por 400 años dentro de una nación extranjera. Es decir, que Dios lo tenía todo planeado. Ya todo estaba dentro de lo que Dios había trazado en la historia. Así que son 400 años que el pueblo va a estar dentro de una nación extranjera, pagana, corrupta, idólatra, y van a vivir dentro de ellos como esclavos en su mayor tiempo, y la nación de Israel no puede salir de Egipto. Es imposible que salga de Egipto. El poder de Egipto es superior. Israel no es una nación aún. Es un grupo de esclavos que se ha multiplicado a tal punto que Faraón y todo Egipto tenían miedo de los judíos. Pero ahí está Dios haciéndole crecer, pero ellos están también siendo abrumados, han sido esclavizados, han sido afligidos, abusados por Faraón y por todo Egipto. Quieren salir, pero no pueden. Quieren ser librados, pero no. Otros sí se han acostumbrado y quieren vivir a Egipto. Por eso Egipto en las Escrituras representa básicamente el mundo. Representa el lugar donde la gente está esclavizada por el poder del mal. Y hay muchos en nuestra sociedad que están en Egipto. Personas inconversas, no creyentes, que quizá viven una religiosidad y una moralidad y viven una vida buena a la luz de la sociedad, pero están en Egipto. Es decir, están en el poder del mal y no pueden salir por más que creen que están libres. Y ahí está Israel dentro de estos 400 años, imposible para ellos de salir. Pero un detalle importante, hermanos, que aprendí en estos días estudiando esta escritura es que en esos más de 400 años no hubo revelación de Dios. Muestra en Génesis 46, versículo 3 en adelante, y le dice, yo soy Dios, y básicamente le dice, anda, desciende. Y esa es la última vez que Dios habla a un israelita. Y de ahí en adelante hay silencio. Ahora, ¿ustedes se imaginan más de 400 años que Dios no habla? Y los judíos, por tradición oral, solo saben el mensaje que ya han recibido y han conocido de parte de Jacob, de José y de los otros hermanos, los jefes de tribus. Y saben eso, ellos tienen la responsabilidad de
recordar la palabra de Dios. No hay más palabra de Dios que se le está revelado, y eso nuevamente se rompe, es decir, la revelación de Dios en el libro de Éxodo después de 430 años. Y ellos han estado sumergidos en una nación idólatra, pagana y corrupta, y sin que Dios les hable una vez más, pero ellos han guardado el mensaje. Dios habló a nuestro padre Abraham y ha de cumplir su promesa. Y eso lo han guardado durante esos años. Eso han escuchado los hijos por generación. 4 generaciones vivieron ahí en Egipto en estos 400 años. Y ellos pasaban a sus hijos: Dios nos va a visitar. Y así lo dijo Jacob antes de morir. Dios los va a visitar y los va a sacar de esta tierra. Y ellos tuvieron la responsabilidad entonces de recordar la revelación de Dios, y tuvieron que hacerlo de generación en generación. En este punto de la historia, en el versículo 27, ya Dios se ha mostrado a Moisés y le ha dicho: Moisés, quiero que vayas, que regreses del desierto y vayas a Egipto. ¿Y qué vas a hacer? Todos conocemos la historia, ¿verdad? ¿Qué le dijo Dios que iba a hacer? Vas a sacar a mi pueblo del poder de Egipto. Yo los voy a sacar y tú vas a ser el instrumento. Y Moisés, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 3, que pronto lo vamos a revisar? Capítulo 3 y capítulo 4. Pero Señor, no sé hablar. Pero Señor, no me van a creer. Pero Dios, ¿qué voy a hacer si ellos me piden pruebas? Al final Dios se enoja con Moisés, le quita un privilegio y le dice: tú vas a ir y vas a obedecer. En el versículo 27 dice la Escritura: y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y aquí comenzamos con la enseñanza en esta noche. Moisés recibe una tarea. ¿Qué dijo Moisés? Oh, Señor, no sé. Y al final Dios se enoja y le dice: lo vas a hacer y te va a gustar. ¿Sí? Pero luego Dios se revela a Aarón. Y aquí es muy interesante. Hay que aprender mucho de esto. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. ¿Y qué dijo Aarón? No dijo eso. Simplemente la Escritura dice lo siguiente: y él fue, y él obedeció. Esto habla mucho acerca de Aarón. Dios le da una tarea y hay que cumplirla. Dios le da una responsabilidad y hay que hacer esa responsabilidad. Se da por hecho, es tácito, implícito, que Aarón ha creído a Dios. Aarón no duda de la palabra de Dios. Aarón recibe esa ordenanza: anda y recibe a tu hermano allá en el monte de Dios, y Aarón va y obedece. Es obvio que Aarón no pide pruebas, es obvio que Aarón cree la palabra de Dios y él obedece de inmediato. Como su hermano mayor, Aarón sabe que Moisés ha sido elegido desde muy pequeño. La Biblia dice que lo vieron hermoso, que es la idea de, lo vieron como, sí, él va a ser quien va a liberar a Israel de Egipto. Lo vieron como el elegido de Dios y así fue criado y entrenado. Dios le había asignado una tarea a Aarón y lo cumplió. Hermanos, es importante aquí que nosotros entendamos lo siguiente: Dios nos da responsabilidades. Dios nos da tareas. Dios nos encomienda algo y tenemos que cumplir. Pero para cumplir tenemos que creer. Para obedecer la palabra tenemos que entenderla,
aceptarla y apropiarla. Y esto es lo que ha sucedido con Aarón. Aarón escucha el mensaje de Dios y lo obedece y lo aplica y ejecuta la orden del Señor. Noten ustedes que dice ahí, fue a recibir a Moisés al desierto, y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. No está Moisés viniendo hacia Egipto, es Aarón que va a encontrar a Moisés en el monte Horeb, básicamente. Quiero sustentar esto del versículo 27 en el monte de Dios. Miren ustedes en el capítulo 3, versículo 1. ¿Cuál es el monte de Dios? ¿Qué dice el versículo 1 del capítulo 3? Es Horeb, ¿verdad? Horeb es el monte de Dios, era conocido así. Y es Moisés ahí donde está, donde Dios le había llamado, donde Dios le había encomendado la tarea y donde Aarón va a encontrarle. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, debe entender qué tarea y responsabilidad Dios te ha dado y debes cumplirlo. Y para cumplirlo, necesitas creer el mensaje de Dios. Probablemente, amigos que nos están escuchando quizá ahí a través del Facebook, o alguno que está visitándonos aquí en esta noche, ¿qué es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que Dios está demandando de ti? Quizá aún no tienes la salvación en Cristo Jesús. Quizá aún no tienes el perdón de pecados. Probablemente estás viviendo confiando en tu propia moralidad, en tus propios designios o en tu propia religión. ¿Qué es lo que Dios está demandando de ti? Y es justamente que respondas a la palabra de Dios. Más adelante voy a hablarles acerca de la salvación, que es lo que Dios exige de toda persona y que crea en la persona de Cristo Jesús. Vamos a un segundo asunto. Entonces Aarón recibe una tarea y él la cumple. Pero notemos ahora que Dios habla al pueblo. Versículo 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras que de Jehová que le enviaba. Ahora, ¿cuáles son todas esas palabras? ¿Cuáles son las palabras que Dios le había dado a Moisés? Y para esto necesitamos revisar desde el capítulo 3. Ahora ustedes tienen que hacerlo rápido conmigo para entrar dentro del mismo contexto ahí conmigo, dentro de este ritmo. En el capítulo 3, Dios se presenta a Moisés y le va a dar una orden que vaya a Egipto y libere al pueblo. ¿Y cuál es el mensaje de Dios? Noten ustedes en el versículo 6. Yo soy el Dios de tu padre. ¿Quién padre? Amram y Jocabed, sus padres. Eso indica mucho acerca de los padres, que eran temerosos de Dios. Pero ahora Dios le va a decir, soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, de Jacob. Y básicamente le dice, yo soy el Dios aquel que se presentó a Abraham y le prometió lo que tú ya sabes. Y en base de esta palabra, Dios le va a decir a Moisés, yo voy a sacar a Israel de Egipto. Noten ustedes el versículo 7, es muy explícito la manera como Dios utiliza las palabras para convencer a Moisés en primer lugar que Él es Jehová. Noten ustedes que en el versículo 7 dice, he visto la aflicción de mi pueblo, he oído su clamor. Sigue el versículo 7 diciendo, he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, de aquella nación. ¿Notan ustedes?
Como Dios dice, los conozco, he visto, he descendido, yo quiero sacarlos, me identifico con ustedes. No quiero que vivan todo el tiempo, toda su vida esclavizados en esa nación. Yo quiero cumplir la promesa a Abraham. Es lo que Dios está diciendo a Moisés y convenciéndole: yo soy Jehová, el Dios de Abraham. Hermanos, Dios es personal. Dios se identifica con nosotros. Dios no es una religión. Es triste como en el mundo la religiosidad ha avanzado tanto y la gente cree que por ser religioso, en alguna manera Dios va a extender su favor y le va a perdonar sus pecados y le va a tratar bien, y en el futuro, cuando esté en el cielo, si yo he vivido bien, entonces Dios no quiere religiosos. Dios quiere personas que crean en Él. Dios quiere personas que entiendan que Él es un Dios personal. Es Dios de Abraham. Es Dios de Isaac. ¿Notan ustedes la relación? No es un Dios ahí que flota en la religiosidad del mundo. Dios es muy personal. Ve la aflicción de nuestro corazón y Él quiere ser parte de nuestra vida. Todo este mensaje que vemos en el capítulo 3, versículo 6 en adelante, luego el mismo mensaje que el Señor repite a partir del versículo 14 en adelante, nuevamente, porque Moisés dice: Señor, no me van a creer. Y si me dicen, ¿cómo sabemos que es Dios que te está enviando? ¿Cuál es su nombre? Y Dios le dice ahí en el versículo 14, diles: yo soy, que es una frase en hebreo que significa básicamente: soy el que siempre existo. Soy el mismo que habló a Abraham y que hoy te está hablando a ti. Y soy el mismo que existirá miles de años luego, es decir, soy un Dios eterno. Soy el mismo, no cambio, no paso de moda. Y así como soy eterno, eterna es mi palabra, eterna es mi promesa, eterno es todo lo que yo soy. Básicamente está diciendo a Moisés. Y Moisés aún sigue presentando más objeción y Dios le convence y Dios se enoja con él y le dice: anda al pueblo y dile: yo soy. En el capítulo 4, Dios le va a decir ahí en el versículo 2, porque básicamente Moisés le dice: Señor, y si me dicen, ¿no te ha parecido? ¿No te ha parecido? Entonces Dios le dice: muy bien, si te llegan a decir eso, entonces hazle estas señales. ¿Cuál es la primera señal ahí en el versículo 2? Agarra tu vara, tírala al suelo. Se convirtió en culebra. Mucho cuidado con pensar que esto es una historieta, esto es un cuentito que fue escrito de esa manera para que crean en Dios. Esto no fue un cuento, eso fue una realidad. Así sucedió. Y Moisés vio este milagro delante de Dios. Y Dios le dice en el versículo 6, y si no creen a este milagro, capítulo 4, versículo 6, entonces haz esto, mete tu mano ahí, en tu seno, sácalo. Y era el milagro de la mano leprosa, que luego fue sanada. Señor, nuevamente dice Moisés, y si no me creen, pues aquí está un tercer milagro, Moisés. ¿Y cuál fue el tercer milagro? Toma agua del río, tíralo, y cuando cae a la tierra va a convertirse en sangre. Si la gente te pide más señal, dale esto, y entonces te creerán. Hermanos, Dios nos ha dado suficientes razones para creer en Él. Es una necedad no creer en Dios. Es una necedad no apropiarnos de la palabra de Dios. Es una necesidad ser creyente en el Señor Jesucristo, pero religioso.
que solo vives tu vida cristiana para cumplir algunos asuntos específicos, ir a la iglesia, participar así de vez en cuando en asuntos de la iglesia, y tu vida es una triste vida religiosa. Y quieres que Dios te muestre más para convencerte que Él existe, para convencerte que tienes que comprometerte 100% en tu vida, que tu vida debe estar involucrada en la misma persona y obra de Dios. Pues si no te creen, enséñales esto. ¿Y cuánto tenemos en la Biblia que Dios nos dice, yo soy real? Amén. Yo existo, yo soy real, yo soy personal. Otra vez, Dios no quiere religiosos. Dios quiere personas que crean en Él en espíritu y en verdad. Tú no irás a la presencia de Dios por ser una buena persona. Confiando en ser una buena persona, eres más condenado al infierno, porque estás confiando en ser una buena persona. Y entonces el pueblo, volvemos al capítulo 4, versículo 28, y entonces Moisés cuenta a Aarón, en primer lugar, todas las palabras de Jehová que les enviaba, y también le contó ¿qué más? Todas las señales. ¿Y qué hizo Aarón? A ver, muéstramelas pues, ¿no? A ver, quiero ver la primera señal. No, él no pidió que se hagan ninguna señal. Para él era suficiente: Dios te habló, te creo. Dios dijo, lo creo. Dios dijo, lo obedezco. No necesito algo más para creer en el Señor. Pero sigue diciendo ahí en el versículo 29, y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Esto es muy importante que entendamos. Cada vez que la palabra de Dios nos dice que reunieron a los ancianos de Israel, básicamente está diciendo reunieron a los representantes, a la autoridad de Israel, a aquellos que realmente están representando a toda la nación, y al hablar a ellos realmente están hablando a toda la nación. Y ellos, los ancianos, representando a toda la nación, escuchan lo que Moisés les ha contado. Perdón, en esta ocasión es Aarón toma la palabra. Noten ustedes el versículo 30. Y habló a Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. ¿Qué más? No fue como Aarón, ¿no es cierto? No solamente habló de las palabras de Dios, todo el mensaje, yo los voy a sacar, yo los he visto, veo su aflicción, estoy con ustedes, voy a cumplir la promesa. No solo eso, sino que a ellos sí se les hizo delante de ellos los milagros, las pruebas. ¿Qué nos dice eso acerca del pueblo? ¿Creyeron la palabra de Dios cuando escucharon? No la creyeron. No la creyeron. Y efectivamente, como Moisés había dicho, Señor, pero me van a decir, no te ha enviado. No te ha enviado. Muy bien, si te dicen eso, haz esto. Señor, 2 milagros, uno más pues. Porque seguramente me van a decir, no, haz otro milagro. Y te creerán. Y efectivamente, dice la Escritura, e hizo señales delante de los ojos del pueblo. ¿Y qué hizo el pueblo luego? Creyeron. Tristemente, creyeron después de ver los milagros y las pruebas que fueron hechas delante de ellos. Que Dios nos libre, hermanos. Yo no sé cómo estás tú en tu vida cristiana, en tu relación con el Señor. Yo no sé si hay un vacío ahí en tu corazón porque no eres obediente y entregado al Señor y entregado a su palabra. No sé si hay en ti una apatía espiritual que simplemente hace que seas un cumplidor religioso de todo lo que Dios dice y realmente estás viviendo una vida cristiana religiosa vacía. Y estás esperando que Dios haga algo fuerte en tu vida para decirte,
tú eres mío, tú creíste en mí y quiero que tengas intimidad conmigo. El pueblo tristemente creyó después de las pruebas presentadas delante de ellos, de las señales, y dice la Escritura que el pueblo creyó. Eso es lo que Dios quiere, hermanos. Dios quiere que nosotros creamos, que nos apropiemos de su mensaje, que nos apropiemos de su verdad, que hagamos que la verdad de Dios sea parte de nuestra vida y realmente creamos que sí, Él es nuestro Salvador. Y si ya has creído en Él como Salvador, como tu Dios, que solo Él puede perdonar tus pecados, si eres un creyente, entonces Dios quiere que tú creas que hay un propósito para tu vida y es el hecho de glorificarle a través de cumplir la gran comisión en esta tierra. El pueblo entonces cree la palabra de Dios y oyendo y creyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, ¿qué hizo el pueblo? Después de estar convencido, sí, Dios está obrando, sí, Dios está actuando, sí, Dios quiere que yo responda a su palabra y seamos parte de ese proyecto de salir de Egipto. Dios nos va a sacar de Egipto y nosotros vamos a apoyar a Moisés. ¿Y cómo respondió el pueblo? Dice la Escritura ahí en la última parte, se inclinaron y adoraron. Oh, hermanos, esa es la expresión máxima en la vida de un creyente. Inclinarnos, tirarnos a tierra, postrarnos, reconocer la dignidad de Dios, reconocer su señorío, su grandeza, el hecho que Él es supremo, que Él es dueño, que Él no es una opción, que Él no es una alternativa para mi vida, que todo lo que yo planeo en mi vida debe ser en base de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios exige, de su plan para mí y para su iglesia. Y debemos estar ahí espiritualmente tirados, postrados delante de Dios y decirle: Señor, te adoro. Señor, te obedezco. Señor, te sirvo. Haz de mí lo que quieras. Que no sea yo en esta vida, sino que seas tú en mi vida. Esa es la respuesta máxima y suprema que Dios requiere de nosotros. Y cuando eso sucede, es porque realmente hemos reconocido el señorío de Dios en nuestra vida. Cuando no respondemos así, en adoración al Señor, es porque es muy probable que hay otros asuntos que están tomando el lugar de Dios en nuestra vida y estamos pecando de idólatras, porque alguien o algo está ocupando el lugar de Dios. Dios es soberano en ti. Dios es supremo en ti. Dios es el Señor de tu vida. No hay respuesta religiosa que valga a estas preguntas. Simplemente una sumisión ante Él y un reconocimiento íntimo ante su señorío. Y si tú no tienes la salvación, debes entender que el plan de Dios para tu vida es que tú le pertenezcas, que tú seas de Él. Ese es el plan de Dios. Porque Dios te ha permitido nacer en esta tierra. Esa es la razón por que Dios está extendiendo tu vida hasta hoy día, y quizás hasta mañana, y quizás hasta unas semanas, o no sabemos, pero Dios está extendiendo tu vida en su misericordia para que tú creas en Él, porque Dios quiere que tú le pertenezcas, y eso es creer en Cristo para ser salvo. Recuerda, Dios no quiere religiosos. Dios no quiere personas que sean devotas a una forma de vivir para alcanzar el favor de Dios. Dios quiere personas que tengan una relación personal con Él por medio de Cristo Jesús.
Es un llamado para ti si aún no tienes la salvación. Y como dice la Escritura, hoy es el día de salvación para ti. Querido hermano, ya sabes cuál es el llamado de Dios para ti. Hemos hablado claramente hoy acerca de creer y apropiarse de las Escrituras. Cada vez que tú entiendes qué es el mensaje de Dios, eso es para ti. No le des vuelta al asunto. No trates de decir, no entiendo mucho eso. Ese es el mensaje para ti. Aprópiate de ello. Cumple lo que Dios te ha mostrado en su palabra. Glorifícale. Un día estaremos con Él y viviremos eternamente en su presencia, cumpliendo el propósito para el cual nos ha salvado.